IngeoLink 4D, topografía de calidad. Bueno, por ejemplo, este escaneo duró aproximadamente 6 minutos. El escáner se ubicó aquí en este centro, obviamente pues en la parte inferior, por eso es que toda esta parte aparece sin escanear. ¿Sí? Él tiene un FOV de prácticamente 45 grados hacia un lado y 45 hacia el otro. Es por eso que es importante ubicar el escáner en diferentes posiciones. Ahora digamos que hice unas medidas las cuales corresponden al largo, por el ancho, por el alto de este cuarto de estudio. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer, por ejemplo, la medida de la altura, que es como prácticamente la más fácil. Miremos aquí, vamos acá. Bueno, aquí realmente este software para mí es nuevo, entonces supongamos que sea ahí, decimos que sí, giramos y realmente pues ortogonal no lo voy a poder hacer, pero aquí estoy tratando de que sea lo más ortogonal posible, entonces lo voy a medir por aquí y nos dice que tiene una medida de 2.566. Lo que medí fue 2.60, quiere decir que tiene una diferencia, vamos a ver, de 3.4 centímetros, lo cual es excelente pues para un sensor, obviamente con el precio que estamos dando. Entonces esto obviamente pueda que no esté ortogonal del todo, no sé si lo cuadramos, pero más o menos lo que se espera son 2 centímetros de diferencia. Entonces nos dio 3.4, bueno, tenemos 14 de excedente. Entonces vamos a chequear otra distancia que sería el ancho 2.77 entre muro y muro. Es decir, podemos medir este lado con este lado. Entonces vamos a hacer aquí, ese lo medí más o menos a la altura, puede ser esta esquina con esta esquina. Obviamente pues ustedes saben que las paredes no son perfectas. Aquí está la otra esquina, ahí dice 2.757, la medida interna fue 2.77, aquí tenemos una diferencia de 1 centímetro, entonces aquí nos fue excelente. Listo, entonces quiere decir que de pronto esta medida vertical tal vez fue mal tomada, o no sé, de pronto la podemos tomar en otro lado. Realmente yo la tomé, esa medida, esa ortogonal la tomé fue casi en la parte inicial. Miremos a ver si de pronto hay una esquina aquí. Sí, aquí hay una esquina. Entonces podemos medir, por ejemplo, desde, miremos por ejemplo esta, que sería la parte con esta, a ver cómo nos da aquí. Vemos que no nos vamos a equivocar cogiendo puntos que no son, y más o menos sería ahí. Tiene 2.60 y yo medí 2.60 en esa parte. Quiere decir que, claro, obviamente como eso lo hacen maestros, eso no es perfecto, pero las medidas están con una precisión de más o menos 1 centímetro, ¿sí? Entonces ahora revisemos, ya medimos alto, ya medimos ancho y yo medí el largo, ¿sí? Prácticamente medí desde el borde de la puerta, ¿sí? Sería la puerta número 2 hasta la pared que tengo en este borde. Prácticamente, bueno, lo podría medir desde acá, que sería esta esquina prácticamente. Lo voy a medir por fuera para que no tenga más o menos al centro. Ahí sería. Aquí la 9 puntos nos aparece con intensidad, significa pues con cuánta fuerza el retorno. Obviamente los valores de intensidad van de 1 hasta 255, y aquí vamos a medir esta parte, más o menos ahí la puerta más o menos es ahí. Entonces esa medida 4,973 y yo medí 4,92. Obviamente esa medida se midió en la parte de abajo, ¿sí?
Entonces tendría yo que medirla desde la parte superior. Entonces voy a mirar si se puede medir en la parte de abajo o como realmente la medí, que sería a esta pared, más o menos a mi altura, desde aquí a la puerta. Entonces miremos a ver, eso fue a uno de los marcos de la puerta y pongamos aquí, ahí da 4,88. entonces si se dan cuenta, donde las medidas varían porque obviamente son construcciones realizadas por maestros que no son perfectos, pero más o menos esa fue la medida que yo tomé a esa altura y a esa distancia. Entonces dio 4,88 y la que medí con la cinta métrica fue 4,92, es decir, tengo 4 centímetros de diferencia. Entonces realmente esas medidas pues están bien, no están mal para hacer un escáner láser terrestre, ¿sí? Podríamos quedarnos midiendo más, por ejemplo el ancho de esta baldosa, ahí se alcanza a ver por las intensidades. Yo mido aquí con este otro ancho 0,45, entonces voy a un momentico a medirlo y ya les digo cuánto mide. Exactamente mide lo mismo, 0,45. entonces aquí quiere decir que tal vez el error tal vez es más pequeño cuando la longitud es más pequeña o el objeto es más pequeño. ¿Sí? Por ejemplo, midamos, no sé, algo que más sea fácil de medir internamente. Podríamos medir, por ejemplo, un escalón. Bueno, aquí es bastante complejo. Estas diferencias de 5 centímetros en el peor de los casos suceden porque se están combinando 16 canales. Entonces, obviamente, si yo quisiera disminuir ese error a 2 centímetros, pues únicamente ingreso un canal a la nube de puntos y disminuyo ese error de esa manera. La cuestión es que se va a perder densidad de puntos. Si ustedes se dan cuenta, aquí en esta nube más o menos hay, miremos por ejemplo en esta nube cuántos puntos hay. Hay 6.700.000 de puntos. Entonces quiere decir que el sensor con la configuración en 6 minutos, más o menos 6 minutos, tiene pues 360 segundos. Entonces si hay 6 millones de puntos, miremos cuántos puntos está haciendo por segundo. Entonces estaría haciendo 16.600 puntos por segundo, ¿sí? Entonces ese sería el número de puntos que él está haciendo por segundo en esta configuración, lo cual obviamente es bueno, sabiendo que pues miren por ejemplo la distancia entre puntos. Si medimos entre un punto y otro, miremos por ejemplo a qué distancia están. Por ejemplo este con este está a una distancia de 2 centímetros, ¿sí? El promedio más o menos es de más o menos 2 centímetros. Entonces obviamente cuando uno mide en una nube de puntos, la dispersión, ¿sí?, propia por las propias características del sensor, este sensor tiene una dispersión de más o menos 2 centímetros. Esa es la precisión propia del sensor. O sea que quiere decir que en el peor de los casos, si juntamos las nubes, los canales, y obviamente vamos a tener una diferencia de hasta 4 centímetros, como lo vimos que dio 4 centímetros. Entonces ese es el error máximo esperado en una distancia grande, ¿sí? Obviamente si vimos ese 4 centímetros entre esta longitud, que eran como 5 metros, ¿sí?, pues obviamente va a disminuir el porcentaje de error a medida que la longitud es más alta, suponiendo que el error sea constante. Entonces si yo divido esos 4 centímetros entre 4,92, que es la distancia exacta, eso me da 0,81%. Entonces realmente es una buena diferencia
Los errores en ingeniería normalmente se trabajan del 3% hacia abajo, pero normalmente para distancia se trata de que esté por debajo del 1%. Realmente estamos muy bien, ¿sí? Aquí por ejemplo podríamos medir más cosas, busquemos algo de fácil medición. Esto es chequeo de precisiones relativas. Bueno, por ejemplo este escalón aquí se ve como más fácil. Si se dan cuenta, fíjense que las intensidades azules tienen una dispersión bastante pues alta, ¿sí? En este caso se sugiere obviamente realizarse una limpieza de la 9 puntos. Esto no tiene limpieza, si es tal cual sale el sensor, ¿sí? Por ejemplo esta escalera mide 0.87. Vamos a medirla, a ver en este momento, a ver cuánto mide. Dio 0.84, quiere decir que tiene 3 centímetros con 3 líneas. Entonces ese error, ¿sí? Más o menos es constante, ¿sí? De esos 3 centímetros, toda vez que el sensor y su combinación angular y demás, pues digamos que da esa precisión relativa final, ¿no? Eso es en cuanto a precisión relativa. La precisión absoluta nos la da pues obviamente nuestras coordenadas absolutas que logremos obtener con GNSS, sistema de estación total, o pues las esferas, ¿sí? En este caso podría ser, por ejemplo aquí hay unas barandas, ¿sí? Esas barandas, miremos a ver por ejemplo a qué distancia están del borde del piso a la parte más alta. Entonces aquí por ejemplo sería este punto con más o menos este punto que sería un verde. En teoría lo medí con un azul, recordemos que se debe medir es con el verde, pero bueno, ahí dio 0,88. vamos a medirlo. Eso fue lo que dio, 0,88. Listo, entonces podríamos quedarnos midiendo más cosas, ¿sí? Obviamente el error máximo que se va a encontrar en ciertos puntos, y eso varía de qué tan limpia esté nuestra nube después. Obviamente aquí tenemos que depurar ciertas intensidades, por ejemplo esos colores azules son los que tenemos que depurar con un filtro. Al depurar pues obviamente esas precisiones van a mejorar, ¿sí? Si se dan cuenta por ejemplo aquí esa 9 puntos está un poquito, aquí por ejemplo este con este, ¿qué distancia habría? Hay una distancia de 1.4 centímetros. Entonces más o menos quiere decir que si yo quiero medir bien y hacer un análisis relativo bien, pues tendría que primero quitar ese ruido que más o menos ronda entre más o menos 2 centímetros, que es la propia precisión del sensor. ¿Sí? Quiere decir que el sensor, si yo lo dejo midiendo todo el tiempo hacia una pared, pues él va a cambiar esa distancia más o menos 2 centímetros. ¿Sí? Esa es como la variación que tiene ese sensor, ¿sí? Entonces de todas maneras es un sensor excelente, de marca Velodyne, es de 16 canales, ¿sí? Ya se dieron cuenta que pues las texturas son excelentes, no hay tampoco unos errores que excedan los 4 centímetros en el peor de los casos, ¿sí? Es decir que al 95% de confiabilidad vamos a tener pues esas diferencias. Aquí por ejemplo tenemos estos armarios, miremos por ejemplo el alto y el ancho, no sé, supongamos que el alto sea este, y bueno, la parte más baja va a ser difícil apreciarla, no es difícil apreciarla. Entonces miremos por ejemplo esta manija, esta manija mide 30 centímetros. Entonces aquí tengo la cinta métrica, miremos a ver cuánto mide. ¿Sí? Más o menos mide 30 centímetros. Entonces en cuanto, parece ser que en cuanto más pequeña sea la distancia, mucho mejor es la precisión. Si ya la distancia pues es grande, el error va a ser de 3-4 centímetros, obviamente por la dispersión, ¿sí? Porque aquí pues yo puedo escoger de una mejor manera el objeto, ¿no? Fíjense ahí. Listo. Miremos por ejemplo, bueno, esto es un pequeño dron que se ve aquí atrás, ¿sí? Miren por ejemplo el nivel de detalle. Aquí hay una matera,
se ve bastante. Miren, ahí se ve, incluso se ve la parte de la materia donde está ubicada. Listo, entonces eso en cuanto a precisiones relativas.